Hay palabras que se olvidan con el paso del tiempo, pero hubo una palabra pronunciada desde la cruz que sigue transformando vidas 2000 años después. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuamos nuestra serie Las últimas palabras del Cordero, estudiando la sexta declaración del Señor desde la cruz. Veremos cómo una sola palabra cumplió profecías, pagó una deuda imposible de saldar y selló la derrota del enemigo. Y descubriremos también por qué esa declaración sigue cambiando vidas hasta el día de hoy. Acompáñanos en esta lección titulada Consumado es. Hubo un hombre llamado Cecil Rhodes, un reconocido político británico, que llegó a ser primer ministro de la colonia del Cabo en Sudáfrica a finales del siglo XIX. También era un brillante empresario y supo ver el enorme potencial de la industria de los diamantes, y cuando apenas tenía 37 años controlaba cerca del 90% de la producción mundial. En términos actuales, fue uno de los primeros multimillonarios del mundo. Era una persona muy admirada por su capacidad para los negocios y su liderazgo. Incluso fundó un famoso programa de becas en la Universidad de Oxford. Sin embargo, murió con apenas 48 años, y en el momento más exitoso de su carrera. Sorprendentemente, no murió satisfecho con todo lo que había logrado. Su perspectiva sobre su propia vida quedó resumida en las últimas palabras que pronunció antes de morir, que fueron: tanto por hacer y tan poco hice. Mira, creo que la mayoría de nosotros llegaremos al final de la vida sintiendo algo parecido, que todavía quedaban tantas cosas por hacer y tantas quedaron sin terminar. Y es que desde pequeños nos enseñan a alcanzar metas, ¿no? Gran parte de la vida gira alrededor de terminar algo, terminar la escuela, terminar un proyecto, alcanzar un objetivo. En el trabajo lo llaman cumplir la cuota. Y cuando por fin la alcanzas, ¿qué hacen? Te aumentan la cuota. Desde niños también ya sentimos esa presión por terminar cosas. Por ejemplo, todos los padres esperan que alrededor de los 3 años sus hijos dejen los pañales, ¿verdad? La presión comienza temprano. Y después de probar con toda clase de premios e incentivos, o como lo llaman algunos, sobornos cristianos, les dices: si al menos te sientas y lo intentas, te daré la mitad de mi reino. Y casi que lo harías. Bueno, la realidad es que todos nacemos con ese deseo de lograr algo. Queremos graduarnos, obtener la licencia de conducir, entrar al equipo, ganar un premio, empezar un negocio, y la lista sigue y sigue y sigue. Pero ninguno de nosotros va a llegar al final de su vida diciendo: todo lo que me propuse hacer lo hice. No me quedó absolutamente nada pendiente. Nadie puede decir eso. Bueno, nadie excepto uno. Hoy vamos a estudiar ese grito de victoria que salió de los labios del Señor Jesucristo. Él es la única persona que ha vivido sobre esta tierra y que pudo pronunciar esas palabras con toda verdad. Dentro de unos instantes vamos a ver cómo las proclama con gozo en los últimos momentos de su vida. Como breve repaso, recuerda que hemos estado estudiando las últimas palabras del Cordero desde la cruz. Entre las 9 de la mañana y el mediodía, Jesús pronunció 3 declaraciones. La primera fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la manera en que está escrito el texto original da a entender que Jesús estaba repitiendo esas palabras una y otra vez. Mientras le clavaban las manos y los pies, él decía: Padre, perdónalos. Y mientras escupían sobre él y se burlaban, él seguía diciendo: Padre, perdónalos. Y luego vino una de las conversaciones más sorprendentes registradas en las Escrituras. Y es que uno de los ladrones, crucificados junto a Jesús,
recibió la promesa: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y esa sola declaración nos enseña una verdad enorme, y es que hay vida inmediatamente después de la muerte. No existe el famoso sueño del alma. No existe un estado consciente o un purgatorio donde la persona tiene que sufrir por sus pecados antes de estar con el Señor. Ese ladrón murió y abrió sus ojos en el jardín del Rey Jesús. La tercera declaración fue dirigida a María y a Juan. «Mujer, he ahí tu hijo», le dijo a su madre, y luego a Juan: «He ahí tu madre». Y con esas palabras Jesús cumplió hasta el final la responsabilidad que él tenía como hijo primogénito, asegurando el cuidado de su madre. Cumplió perfectamente la ley, hasta el último momento. Después de esa tercera declaración, una espesa oscuridad, producida sobrenaturalmente por Dios, cubrió la tierra durante 3 horas. Y en medio de aquella oscuridad pronunció su cuarta declaración: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que aunque él conocía perfectamente la respuesta, porque seguía siendo plenamente Dios, también habló como verdadero hombre. Y al hacerlo, nos recuerda que en medio del sufrimiento nosotros también podemos clamar a nuestro Padre y preguntarle: ¿por qué? Señor, ¿por qué? Luego llegó la quinta declaración, donde Jesús dijo: tengo sed. Muchos estudiosos entienden que simplemente quería humedecer su garganta lo suficiente como para que los presentes pudieran escuchar con claridad las últimas palabras que tenía que decir, y para que quedaran registradas para siempre en la historia de la redención. Es precisamente el Evangelio de Juan el que conserva la sexta declaración de Jesús. Así que acompáñame a Juan capítulo 19. Allí Juan escribe en el versículo 28: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Muchos estudiosos creen que Jesús pronunció estas palabras en griego para que todos los presentes las pudieran entender. Bueno, la expresión consumado es se traduce de una sola palabra griega, que es tetelestai. Un autor escribió que probablemente sea la palabra más importante que se haya pronunciado en toda la historia de la humanidad, porque en esa sola palabra está resumido todo el Evangelio. Déjame decirte una cosa, y es que si alguna vez te has preguntado ¿cómo puedes estar en paz con Dios? ¿Cómo pueden ser perdonados tus pecados? ¿Cómo puedes tener la seguridad de que un día entrarás al cielo? La respuesta está encerrada en esta única palabra: tetelestai. Todo se ha cumplido. Consumado es. Ahora bien, hay un detalle muy interesante, y es que Jesús no dijo: estoy acabado. Dijo: se ha acabado. Y hay una enorme diferencia entre ambas expresiones. Jesús no estaba diciendo que él había llegado al final de sus fuerzas. Estaba declarando que la obra que había venido a realizar había llegado a su fin. Su obra estaba completamente terminada. Y él tampoco dijo: espero haber terminado, o creo que ya terminé. Lo proclamó con absoluta certeza: se terminó. Consumado es. En tiempos de Jesús, tetelestai era una palabra muy común. Los arqueólogos la han encontrado escrita en numerosos documentos antiguos. La forma en que se utilizaba nos ayuda a comprender un poco mejor la belleza del Evangelio. Por ejemplo, era una palabra que usaban los siervos. Un amo enviaba a su siervo a cumplir una tarea, y cuando éste regresaba, después de completarla, simplemente le decía: tetelestai. O sea, ya terminé,
la tarea que me encomendaste. Y así también Jesús, el siervo perfecto, Él cumplió por completo la voluntad del Padre. También era una palabra relacionada con los sacrificios. Y es que cuando una persona llevaba un animal al sacerdote para ofrecerlo al Señor, el sacerdote lo examinaba cuidadosamente y si no encontraba ningún defecto ni mancha que lo descalificara, declaraba que era un sacrificio aceptable. Tetelestai. Y así también, Jesús fue el Cordero perfecto, sin mancha, ofrecido como el sacrificio definitivo por nuestros pecados. Los artistas también usaban esta palabra. Cuando un pintor terminaba su obra, daba un paso atrás, dejaba el pincel y decía, Tetelestai, o sea, mi obra está terminada. Y de la misma manera, la salvación es la obra maestra de Dios, pintada con los colores de su gracia y de su misericordia. Los comerciantes también escribían esta palabra en sus recibos, y cuando una persona pagaba el precio completo de una compra, anotaban Tetelestai, o sea, pagado por completo. Y así también, Cristo pagó totalmente la deuda que teníamos delante de Dios. Pero hay un uso más, y es que en el sistema judicial de esa época, cuando alguien era condenado por un delito, el carcelero escribía en un pergamino el nombre del preso, el crimen cometido y el tiempo que debía permanecer en prisión. Ese documento se colocaba en la puerta de la celda. Cuando la condena terminaba, el carcelero escribía sobre ese mismo documento una sola palabra, Tetelestai. Y luego se lo entregaba al prisionero como un comprobante de que había cumplido completamente su condena. Su deuda con la justicia había sido pagada, ya era libre para salir. Y así también, el Señor Jesucristo pagó por completo la deuda que nuestros pecados habían contraído delante del Dios Santo. Y es por eso, querido oyente, que no puedes añadir ni una sola pincelada a la obra maestra que Cristo ya terminó. No puedes añadir buenas obras a la obra perfecta de Cristo. No puedes sacar tu chequera para intentar pagar parte del precio, y tampoco puedes intentar ganarte la salvación. La grandeza del Evangelio es que no dice, haz esto, sino hecho está, tetelestai, consumado es. Ahora bien, Jesús todavía debía morir, resucitar y ascender al cielo. Todo eso confirmaría públicamente la realidad de esta declaración. Pero surge una muy buena pregunta y es, ¿qué fue exactamente lo que Jesús terminó? Permíteme mencionar 3 grandes obras que Cristo completó en la cruz. La lista podría ser muchísimo más extensa, pero estas 3 nos van a ayudar a comenzar a comprender la profundidad de esta extraordinaria declaración. En primer lugar, Jesús cumplió las profecías mesiánicas de las Escrituras. El Antiguo Testamento anunció que el Mesías nacería como miembro de la raza humana, como dice Génesis 3:15, que su madre concebiría siendo virgen, según Isaías 7:14, que sería descendiente del rey David, como Dios prometió en 2 de Samuel 7, del 12 al 13, que nacería en Belén de Judea, según Miqueas 5:2, que su nacimiento traería gran llanto a esa región, como profetizó Jeremías 31:15. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, tratando de eliminar a Jesús, el rey de los judíos recién nacido. Mateo registra que esto ocurrió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Jeremías. Además, el Antiguo Testamento anunció que los padres del Mesías huirían a Egipto y luego regresarían a su tierra, como dice Oseas 11, versículo 1. También anunció que un mensajero prepararía el camino antes de la llegada del Mesías, profecía que se cumplió en Juan el Bautista. Malaquías 3:1. Anunció que el Mesías abriría los ojos de los ciegos
y los oídos de los sordos, que el cojo saltaría como un ciervo y que la lengua del mudo cantaría, según Isaías 35, del 5 al 6. El Antiguo Testamento también profetizó que él sería pobre, y lo fue. Tuvo que pedir prestado todo: las barcas en las que navegó, las casas donde comió, el burro en el que entró a Jerusalén y hasta la tumba donde fue sepultado. Salmo 40. El Salmo 78 profetizó que hablaría en parábolas. El Salmo 107 dice que él calmaría la tormenta y haría callar las olas del mar, y Jesús lo hizo más de una vez. Zacarías profetizó que entraría en Jerusalén montado sobre un pollino, hijo de asna, Zacarías 9:9. Isaías 53 anuncia que sería despreciado y desechado. El Salmo 69 anunció que sería aborrecido sin causa. El Salmo 22 anunció que sus manos y pies serían horadados, que sería contado con criminales, que la multitud lo rodearía, se burlaría de él y que echarían suertes sobre sus vestidos. Y todo eso y mucho más fue anunciado siglos antes. Y Jesús cumplió literalmente todas esas profecías del Antiguo Testamento relacionadas con la primera venida del Mesías, incluyendo su muerte sacrificial y expiatoria como el Cordero Pascual definitivo. En segundo lugar, Jesús cumplió una cosa más, y es que Él canceló el registro de los pecados del creyente. El apóstol Pedro escribió que Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, es decir, sobre la cruz. 1 Pedro 2:24. Isaías lo expresó de esta manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Isaías estaba hablando de la obra de Cristo en la cruz, como el siervo sufriente. También escribió: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. En otras palabras, desde la eternidad pasada, el Dios Trino ya había determinado de una manera sobrenatural y misteriosa cargar sobre Dios el Hijo las iniquidades, los pecados de todos nosotros. O sea, el registro de tu pecado y el mío fue puesto sobre Él. Ahora bien, si Dios el Padre cargó sobre Dios el Hijo todas tus iniquidades, entonces cuando confías solo en Cristo para recibir perdón, ese registro de pecado ya no está sobre ti, ni ahora ni jamás. Si está sobre Él, no puede estar sobre ti. Y si tu pecado ya no está sobre ti, entonces ya no estás bajo condenación. Es por eso que Pablo puede terminar el capítulo 7 de Romanos, donde describe su propia lucha contra el pecado, y comienza el capítulo 8 con esta extraordinaria declaración de triunfo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es que Jesucristo murió por el registro completo de tus pecados, pagó por ellos totalmente, de una vez y para siempre, canceló para toda la eternidad la culpa que aparecía en el registro de tu vida. Y déjame decirte algo: tu esperanza no está en que algún día vas a dejar de pecar. Tu esperanza está en que Cristo ya cargó con tu pecado. La realidad es que mientras vivamos en este mundo, vamos a seguir añadiendo pecados a esa larga lista por la cual Cristo ya hizo expiación. Alguien escribió: eres mucho más pecador de lo que alcanzas a imaginar, pero también eres mucho más perdonado de lo que jamás podrías soñar. ¡Qué verdad más grande! El apóstol Pablo escribió a los creyentes en Colosas: y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, del 13 al 14. Y eso significa que la cruz de Cristo es la tumba de tus pecados. La muerte de Cristo es la muerte de tu culpa. La cruz borró el historial de tus delitos delante de la santidad de Dios.
Horatio Spafford lo expresó de manera inolvidable al escribir el himno que dice: «Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador». Jesús cumplió cada una de las profecías mesiánicas de las Escrituras. Él canceló el registro de los pecados del creyente. Y en tercer lugar, Jesús aplastó el poder y los planes de la serpiente antigua, Satanás. Cuando Jesús dijo consumado es, no estaba pronunciando el grito de una víctima derrotada por Satanás. Estaba proclamando la victoria del Rey sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. A los ojos de cualquier observador, la cruz parecía la mayor victoria de Satanás y el mayor fracaso de Dios. Pero en realidad, la cruz fue el momento en que Cristo quebrantó el poder de Satanás sobre la muerte y el sepulcro. El Salmo 22 describe la crucifixión con un nivel de detalle verdaderamente extraordinario y comienza con las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y termina diciendo: Él hizo esto. Y en medio del Salmo leemos: muchos toros me han rodeado, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Salmo 22, del 12 al 13. Esas palabras describen el ataque contra Cristo mientras colgaba de la cruz. Y no solo el desprecio de los hombres, también la furia del mundo espiritual. Algunos estudiosos consideran que Basán representa en el Antiguo Testamento un lugar asociado con las fuerzas del mal, el dominio de los demonios. Existen incluso escritos antiguos, fuera de la Biblia, que relacionaban esa región con la morada de la serpiente. La verdad es que mientras nosotros solemos imaginar a los líderes religiosos burlándose de Jesús, a los soldados maltratándolo y a la multitud insultándolo, había una realidad espiritual. Es muy posible que el cielo estuviera lleno de demonios celebrando lo que ellos pensaban que era su mayor victoria. Se burlaban de él. Veían la separación que estaba experimentando del Padre. Pensaban que estaba completamente derrotado. Celebraban el aparente fracaso de su misión. Va a morir bajo la maldición de Dios. Ha fracasado. Su reino nunca llegará. Quizá intentaban que dudara del plan del Padre y aceptara la derrota. Pero entonces, Jesús levanta su voz y proclama: «Consumado es». Y contrario a lo que algunas tradiciones enseñan, Jesús no descendió al infierno para sufrir bajo el poder del diablo. Tampoco pasó 3 días siendo atormentado por los demonios. La derrota de Satanás comenzó precisamente allí, en la cruz. Pablo le escribe a los colosenses: Él anuló el acta de los secretos que había contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 14 al 15. ¿Puedes imaginar esa escena? El cielo, alrededor del Calvario, lleno de los demonios, pero de repente comprenden que la muerte de Cristo no es un accidente. Este era el plan eterno de la redención. Ellos no conocían el futuro. Satanás no es omnisciente. Sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Sabían que estaba cargando el pecado. Lo oyeron clamar que había sido abandonado. Vieron cómo el sol dejó de brillar y la oscuridad cubrió la tierra. Y pensaron: este es el fin. Su reino terminó. Lo vencimos. Pero estaban completamente equivocados. En un instante todo se volvió en su contra, y cuando Jesús exclamó: «Consumado es», era como si les estuviera diciendo: «Ustedes no lo entendieron. Todo esto formaba parte del plan del Padre. Así lo fue desde el principio». Hebreos capítulo 2 anuncia que por medio de su muerte, Cristo destruiría al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Tetelestai. Jaque mate.
Y ahora son los demonios los que aúllan en derrota. Pablo dice que fueron exhibidos públicamente en vergüenza. Cristo triunfó sobre ellos. Su líder fue derrotado, sus planes fueron frustrados y su condenación quedó asegurada. Martín Lutero escribió: una sola palabra los derribará. Y esa palabra es tetelestai. Escucha bien, cuando Jesús gritó consumado es, ese no fue el suspiro de un mártir, no fue el último aliento de un hombre agotado. Jesús no murió diciendo todavía quedaba tanto por hacer y tan poco hice. No, fue la declaración triunfante del Redentor, anunciando que todo aquello por lo que había venido del cielo a la tierra había quedado completamente terminado. Era una misión imposible hasta que el único que podía hacerlo levantó su voz y proclamó al universo: misión cumplida. Tetelestai. Gloria a Dios, Jesucristo ha vencido. Sí, todavía hay batallas y Satanás y su reino siguen resistiendo. No bajan las armas y nosotros todavía le fallamos muchas veces a nuestro Rey. Pero la victoria ya está asegurada y nuestra salvación ya está segura. Y la palabra tetelestai anuncia para siempre la victoria eterna de Cristo. Y escucha esto: Jesús quiere compartir esa victoria contigo. Está al alcance de todo aquel que crea en Él. Así que si todavía no has confiado en Jesucristo como tu Salvador, hazlo hoy. Y si hoy Él es tu Redentor, confía, porque Él lo será por toda la eternidad. La obra de Cristo está consumada, pero la tarea de anunciarla continúa. Miles de personas todavía necesitan escuchar el Evangelio, y hoy tú puedes ser parte de esa misión. Visita sabiduriainternacional.org/compartir y con un solo clic, comparte la página de Sabiduría Internacional. Quizás esa sencilla invitación sea el comienzo de una vida transformada por la palabra de Dios. Acabas de escuchar Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. La lección de hoy se tituló Consumado es, el sexto estudio de nuestra serie Las últimas palabras del Cordero. Recuerda que puedes escuchar la versión extendida de este estudio y acceder a muchos más recursos bíblicos en sabiduriainternacional.org. Te esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones.